Muy buenos días, nos estamos presentando. Mi nombre es Miguel Rendón. En este momento, pues vamos a hacer la breve examinación sobre un canal de un texto, la cual se llama Canales temporales concurrentes para el procesamiento auditivo. El arrastre neuronal oscilatorio revela segregación en funciones de diferentes escalas. Este texto ha sido tomado de la página de Popel, dado que son artículos científicos los cuales estamos intentando estudiar poco a poco. En el primer contexto, nos vamos a dar cuenta que se nos especifica un poco de lo que sería el habla, ¿sí? Y su contextura. Tengamos en cuenta que tanto la música, el habla, entre otros sonidos naturales, tienen estructuras temporales que tienen múltiples escalas de tiempo, ¿cierto? Estas se pueden codificar en periodos cortos, como lo serían la identificación de los fonemas dentro de algún tipo de palabra o algún tipo de sonido, y están los periodos largos, los cuales se nos hablan sobre los cambios de las entonaciones dentro de cada frase o cada sonido o cada palabra. Para analizar estas señales, en el sistema auditivo se extrae información de diferentes tasas que pues simultáneamente lo que planea es un desafío en específico, como procesar diferentes información en múltiples escalas de tiempo, que pues es un modelo jerárquico que simplemente no puede satisfacer todas las demandas perceptuales, ya que requiere una alta resolución temporal y espectral. Esto lo vamos a asociar más adelante a lo que se hace referencia a las bandas teta y gamma. En investigaciones conductuales, pues se sugiere que el sistema auditivo humano optimiza el procesamiento operando dentro de rangos temporales separados. Tengamos en cuenta que esos tiempos separados se puede ir validando a lo que sería tanto banda teta, banda gamma o a lo que se le podría llamar los milisegundos, ¿sí? Que pues es lo que nos logra detectar cierto tipo de periodo dentro de estas pruebas. Asimismo, pues vamos a encontrar que en otros estudios se ha mostrado que las oscilaciones corticales responden a estímulos auditivos modulatorios, lo que esto no es suficiente para demostrar su importancia en el procesamiento activo de información acústica. Estudios con habla y modulaciones complejas han encontrado una actividad de banda teta que se arrastra hacia la envoltura del habla, ¿sí? Es decir, todo lo que nosotros hablamos, decimos, etcétera, etcétera, genera una banda teta o gamma, la cual es la que nos involucra todo este tipo de singularidades. ¿Listo? El objetivo del estudio pues, fue explorar cómo las oscilaciones neurales responden a estímulos auditivos de diferentes velocidades de modulación irregular. Y se pueden codificar estas modificaciones utilizando un MEC y lo que sería manipulando sí, como la relación entre señal ruido de cada estímulo. Esto se examinó en las oscilaciones de teta, gamma y alfa. Los resultados que mostraron pues unas tasas temporales de las señales neuronales que están relacionadas de manera diferente con los resultados conductuales y asimismo neuronales. Es decir, cada proceso, cada interacción nos da un resultado muy diferente. Apoyando la idea del procesamiento auditivo de multiescala segregada y asimismo discontinuos. Se sugiere que los cálculos neuronales en las bandas teta y gamma difieren de la banda alfa, que parece dividir el procedimiento auditivo en escalas altas y bajas, como hablábamos, entonaciones de más y fonemas. Asimismo, vamos a empezar a ver unos pequeños contextos, los cuales nos van a empezar a nosotros servir para poder entender poco a poco toda la diferenciación del texto. Primero pues está la estructura de múltiples escalas, las cuales pues son sonidos naturales, incluyendo el habla, la música, que tienen una rica estructura temporal que abarca diferentes escalas de tiempo. Podríamos diferenciarlo un poco entre las escalas de tiempo y las diferentes entonaciones que se nos tienen dentro de la música del habla. Resolución temporal y estructural. Eso es un sistema auditivo necesario para extraer información de las diferentes tasas simultáneamente, lo que requiere una alta resolución tanto temporal como espectral. Asimismo viene el modelo jerárquico, el cual nos sugiere una idea de un modelo estrictamente jerárquico con ventanas de integración cortas que se conectan que no puede satisfacer todas las demandas perceptuales. Es decir, que son pequeños periodos de escala que se van modificando uno a uno. Escalas de tiempo cortas, que es a lo que íbamos, que pues es lo que nos da el orden de las decenas de milisegundos para cada integración temporal, ¿cierto? Que sería la detección de modulación, detección de huescos y enmascaramiento no simultáneo. Luego tenemos las escalas de tiempo larga, pues que son las que superan las 150 milisegundos para tareas como la suma de sonoridad y detección de señales en el ruido. Luego tenemos las oscilaciones corticales, que son actividades rítmicas
de poblaciones neuronales de diferentes escalas de tiempo. Pasamos al siguiente contexto, las cuales son las bandas de frecuencia neural, las cuales nos indica que son diferentes frecuencias de oscilaciones corticales que responden a diferentes características temporales del procesamiento sensorial. La banda gamma son oscilaciones de 30 a 50 Hz que reflejan alta resolución temporal para información acústica de grano fino. ¿Listo? Vamos a hablar sobre la banda teta, que son oscilaciones de entre los 4 a los 7 Hz que integran información acústica en una escala de 150 a 300 milisegundos. Tenemos ahora la banda alfa, que son oscilaciones de 8 a 12 Hz relacionadas con la atención auditiva, de memoria de trabajo auditiva y esfuerzos de escucha. Tenemos las fusiones de transferencia de modulación, las cuales nos habla que son estudios de sonidos de amplitud modulada o trenes de clics que muestran una función de transferencia con un rebote por encima de los 30 Hz. El arrastre de la actividad neuronal, la cual nos indica que son la actividad neuronal de la banda teta que se arrastra hacia la envoltura del habla, mejorando la intangibilidad. Es decir, lo que nosotros decíamos, todo lo que nosotros hablábamos, cantábamos, etcétera, nos arroja una banda, la cual es la que nos ayuda a validar todo este tipo de temas. Asimismo, vamos a pasar a lo que sería el procesamiento del fonema silábico, pues que es la actividad neuronal de la banda teta, ¿sí? Asimismo de la banda gamma, que nos indica que juega un papel pues, muy importante en el procesamiento de la información de la fonémica y la silábica. Luego tenemos la audición multiescala, ¿sí? Este es un procedimiento auditivo basado en diferentes velocidades de modulación regular de estímulos auditivos. Tengamos en cuenta que nos sigue el MEC, que es una magnetoencefalografía, ¿listo? Esta misma nos está hablando, por decirlo de alguna manera, que es una técnica utilizada para medir la solidez de las respuestas neuronales provocadas por los estímulos. Luego tenemos el SNR, ¿sí? Que es la relación señal-ruido, la cual se nos indica que es la manipulación utilizada para evaluar la relevancia conductual de las oscilaciones a diferentes velocidades. Tenemos la clasificación de los datos MEC, que pues es la que es el análisis básicamente para probar los comprobantes de la señal de los MEC, o sea, de cada magnetoencefalografía, y asimismo son informativos sobre las señales subauditivas. Y tenemos el arrastre de la actividad neuronal, que pues es la banda teta que se arrastra hacia la envoltura del habla, mejorando su intangibilidad. ¿Listo? Entonces, asimismo, vamos a pasar a una parte de los resultados en la cual se nos está indicando que el estado del comportamiento de los estados de los RMS muestran que la detección de tonos varía con el exponente, aunque el SNR global se emparejó a través de los estímulos con diferentes exponentes. Cabe aclarar que el SNR local varía con el exponente y asimismo podría causar diferentes eh, procesos o unas gran diferencias en el rendimiento de detección del tono a través de los estímulos. Por lo tanto, si el cálculo de la SNR, el local utilizado o es utilizado por ventanas de temporales rectangulares de diferentes tamaños, combinados con el ERB de diferentes anchos de banda de los 25 pruebas que cada uno de los 4 exponentes nos va a dar. Porque en este experimento se utilizaron 4 personas, asimismo, cada una nos va a arrojar un proceso diferente, nos va a dar una detección diferente durante todo el proceso. Asimismo, pues se nos habla que el detalle, ¿sí? Del marcho por los senderos utilizados por los análisis de los comportamientos nos van a generar un cálculo para poder generar la correlación de Pearson entre los resultados del comportamiento y pues lo que serían las SNR locales de los 4 exponentes para evaluar. Asimismo, se puede explicar que el rendimiento dentro de la detección de tonos se encontraron altos coeficientes de correlación no mayores a los 0.8 entre los resultados de comportamiento de los SNR local calculado utilizando todas las combinaciones de tamaños y asimismo de los anchos de las bandas teta. ¿Listo? Vamos a pasar un poco al resumen. Dentro del resumen nos estamos indicando nosotros mismos y ya genéricamente que los resultados sugieren que el sistema objetivo utiliza un proceso de ventana temporal
el cual se está utilizando para fragmentar la información acústica y extraer los cambios acústicos. Estos estímulos, ¿sí? O estas irregularidades generalmente son mayores a los 200 milisegundos a los que hablábamos los tiempos de periodos largos. Asimismo, se tiene una preferencia en el sistema por el objetivo de los estímulos de los exponentes de entre 1 y 1.5 que mostrarán nuestros resultados de la banda teta en García Lazarón del 2006, que es probablemente los resultados de este proceso. Durante toda esta fragmentación y toda la discusión, ¿sí? Toda la discusión que giró en torno a la coherencia de la frase robusta de la banda teta, en la ausencia de la dinámica regular que sugiere que las oscilaciones teta no son una simple consecuencia de la entrada acústica, sino que pueden representar la estructura temporal de pensamiento neural interno del cálculo de la información mutua, o sea, entre salida, lo que generamos normalmente, ¿sí? A lo que sería una fácil o una serie fácil de plantas delta teta que se encontró en la coherencia de la fase dentro de la banda teta que puede explicar mejor mediante procesos capturados dentro de las ventanas, por lo menos con unos 200 milisegundos respaldando aún más, pues el estallar de todo dicho proceso. Asimismo, pues en la mayoría de los estímulos de los estudios que se utilizan son estudios con sonidos rítmicos, ¿sí? O estímulos rítmicos, con el arrastre cortical, observando que en la banda teta, pues podría deberse al hecho de que la estructura temporal regular se puede superponer con la escala de tiempo de este mecanismo o agrupación arquitectónica o intrínseca. ¿Listo? Asimismo, pues ya vamos a pasar nosotros a lo que serían un poco a esa parte de la fragmentación y a los cambios acústicos. ¿Por qué? Porque los cambios acústicos, pues es la que nos está indicando a nosotros cómo es este mismo proceso para la estructura temporal, ¿sí? Que superpone entre escalas, sonidos, tonos y demás que nos ayuda a nosotros, como indicábamos anteriormente, con los 200 milisegundos de tiempos largos, validar todos estos procesos. Pues en el proceso de la fragmentación, pues está probablemente una compresión entre la integración de largo periodo, que son los 200 milisegundos, vale la aclaración, y asimismo para el análisis preciso y la toma de decisiones de la percepción oportunas, aunque los flujos acústicos son continuos. El sistema virtual no puede pues integrar la información acústica ahora que este es el periodo perdedor orbital a lo largo del periodo de la límite capacidad de información del sistema auditivo y a los requisitos para que los humanos tomen decisiones. Eso sería como parte de las investigaciones que se lograron tener poco a poco. Igualmente tenemos parte de las conclusiones, que dentro de las conclusiones se nos hablan que pues dentro de los resultados, ¿sí? De las posiciones que la fragmentación activa del sistema auditivo de entre Poppel y Gitza, Greenberg y Penzer, Griaut y Ventulin, en la escala de tiempo de 200 milisegundos, el sistema objetivo agrupa activamente la información acústica para analizar el flujo acústico continuo y segmentos de la coherencia para ser robusta en la banda teta que pues no es impulsado únicamente por los estímulos externos, sino que también refleja la fragmentación activa, que este esquema de fragmentos, ¿sí? O externos nos están dando a nosotros para el procesamiento auditivo de sonidos de diversas dinámicas. Esto puede servir como un paso fundamental para un mayor análisis perceptivo dentro de todo el texto. Tengamos en cuenta que igualmente todos nosotros como seres humanos nunca vamos a depender de un mismo procesamiento, dado que tanto los procesos cortos o los periodos largos, aunque superen los 200 milisegundos o no superen los 200 milisegundos, va a influir en el cambio de cada resultado de cada escala como de cada proceso, ¿sí? No es lo mismo que nosotros estemos cantando, él hablando lo mismo, para generar un mismo proceso y un mismo resultado. Tengamos en cuenta esto para generar cada proceso, ¿listo? Esta fue la presentación sobre el texto.